Vamos a trasladarnos inmediatamente hasta el Cusco. Allí se encuentra el doctor Fausto Salinas, analista político, reconocido jurista, y le queremos agradecer, como siempre, la amabilidad de compartir esta comunicación a través de RCR. Qué gusto saludarlo, doctor Salinas. Muy amable. Buen día. Hola, José. Buen día. Día de cambios. Espero para bien de nuestra política. A propósito, usted ya puso el primer tema en bandeja. ¿Cómo está analizando estos cambios realizados en sectores, economía y finanzas, energía y minas, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Defensa? ¿Qué efectos puede tener esto? Eran cambios necesarios, pero creo que el gobierno se ha quedado corto en algún refresco del gabinete. Los cambios de economía y de energía eran imprescindibles, pero creo que el tema de interior también debió abordarse, porque ahí tenemos serios problemas. Ahora, creo que lo importante ahora es ver si estos ministros vienen en el mismo modo que se ha mantenido este gobierno. Porque este gobierno, después de superada la crisis de inicios del 23, ha entrado en un peligroso modo de flotación. Yo llamaría una flotación sucia, donde el gobierno lo único que le interesa es que no haya ruido, no haya olas, no haya protestas, no haya conflictos y llegue a fin de mes y cada funcionario cobre su cheque. Si estos ministros entran en esta misma tónica, estamos perdidos, porque aquí se necesita mover, romper inercias, dejar de flotar, se necesita gobernar en la seguridad, en la energía y en las minas, en la economía, en la producción, en todos los campos. El tema más dramático que perfila cómo es que se maneja la política actualmente por este gobierno es la concesión de los acuerdos de Machu Picchu del 31 de enero pasado, donde con tal de superar ese escollo, superar y llegar a una solución, los ministros han claudicado en una estrategia de años montada para crear un centro de interpretación que permita mejorar ese destino turístico, han cedido ante la presión de un grupo vinculado a las personas que manejaban el acceso a Machu Picchu a través de la Dirección de Cultura y ha cedido a la presión de del gobernador regional y de los alcaldes distrital y provincial. Entonces, eso te muestra que si es que el gobierno no cambia en esto y está dispuesto a romper inercias, vamos a estar en lo mismo. Entonces, ojalá que estos señores puedan imponerle a este gabinete un perfil diferente. Esa sería mi lectura, estimado José. En esa primera lectura que usted traza, doctor Salinas, nos encontramos con ministros que han tenido un perfil bastante claro dentro de su perspectiva país, ¿no? El caso del ministro de Energía y Minas, ¿no? Él en reiteradas oportunidades ha dicho que se tiene que destrabar proyectos de inversión y lo ha mencionado, Conga Tía María, ¿no? El caso del ministro de Economía y Finanzas también tiene un perfil proactivo en favor de la inversión privada, ¿no? El técnico que ingresa al Ministerio del Ambiente proviene de la Autoridad Nacional del Agua y sabemos que tiene una visión mucho más técnica que ideológica, que en los últimos años ha sido casi un perfil de los ministros del ambiente. Entonces, la gran pregunta es, ¿estos ministros podrán romper esa inercia de la que usted traza, entendiendo que la inercia principal es la presidenta de la República? Desde nuestro punto de vista, la presidenta no ha cambiado, su chip ideológico sigue siendo el mismo. Y el presidente... Bueno, eso es inevitable, mi querido José, es decir, nos hemos librado de estar al borde de la senderización del gobierno, pero no hemos salido de la izquierda. La señora Boluarte es una militante activa de la izquierda. Por lo tanto, ella está ahí, se ha acomodado en una ecuación política que Otárola ha sabido manejar con blancos, negros, anaranjados y todos los colores, pero la única forma de que ella pueda pasar a la historia en una mejor posición es que ella empiece a identificar 1, 2 o 3 temas centrales en los cuales ella pueda dejar de estar en modo flotación y que rompa lo necesario de la inercia para conseguir resultados. Ella y Otárola tienen que entender que ese es el camino que tienen que actuar y ese liderazgo lo tienen que imprimir para que, por ejemplo, el señor Mucho, cuando pretenda destrabar un proyecto minero, tenga la secuela de la autoridad del Ministerio del Interior, de la autoridad de Ambiente, de la Autoridad de Energía y Minas, de Transportes, etcétera, para poder trabajar en esta dirección porque se requieren intervenciones multisectoriales. Si no, vamos a tener ministros aislados que van a intentar con esfuerzos pequeños en sus sectores tratar de reactivar,
pero si no existe una vocación sistémica del gobierno de poder poner a andar la maquinaria de nuestro país, vamos a tener ese problema. Y efectivamente, el problema es la misma señora Boluarte y el señor Otárola. A la señora Boluarte no la podemos cambiar porque el escenario sería aún peor. Al señor Boluarte sí, y él, si es que no da la talla, pues lamentablemente, al señor Otárola, perdón, el señor Otárola, si es que él no da la talla, lamentablemente será el siguiente, ¿no? Ahora, un escenario bastante complicado, porque no solamente está en el tema de se requiere salir de esta inercia económica, de esta recesión económica, tenemos también el tema de la inseguridad ciudadana, un tema bastante preocupante, ¿no? Y tenemos el tema de la inestabilidad constante que tenemos en el país, ¿no? Ya estamos viendo cómo un personaje como Jaime Villanueva sale y coloca en una bandeja, ¿no?, una serie de hechos que naturalmente tienen que ser corroborados, pero que de una u otra manera también generan la mayor inestabilidad en el país, ¿no? O sea, ¿cómo salimos de esto? Sí. Bueno, es que aquí tenemos que empezar a mirar cada problema en su dimensión y no dejarnos cegar por esas campañas, esas corrientes que obnubilan el razonamiento y el pensamiento de la sociedad. Y me voy a referir al caso del señor Villanueva, los destapes sobre la corrupción, la noticia de que el señor de Provías hoy día va a ampliar su declaración y finalmente esto terminará hundiendo hasta el propio expresidente Vizcarra. En 2 artículos que escribí en La Ampadia en septiembre del 19, mucho tiempo atrás, mi querido José, yo hablaba del ruido que esconde la verdadera corrupción. Porque ahí vivimos un proceso en el cual la satanización del fujimorismo y la satanización de ciertas personas ocupó toda la media nacional. Y con eso se quiso mostrar que la lucha contra la corrupción, de un lado, era el gran objetivo nacional. Y ahí denunciábamos algunos, pero nos tildaban de fujimoristas, de naranjas, de lo que fuera, denunciábamos que había que tener mucho cuidado con esos juegos maniqueos de querer aparecer solamente ciertos aspectos de la lucha contra la corrupción. La historia y el tiempo nos ha dado la razón. El problema de corrupción es un problema mucho más sistémico y profundo en nuestro país. Se corrompe el país cuando un alumno tiene que darle una prebenda a un maestro para conseguir la nota. Se corrompe el país cuando una madre de familia que ahorita tiene que pensar en poner a su hijo en una escuela pública tiene que llevar un regalo a la maestra para que le dé un cupo. Se corrompe el país cuando hacen colecta para entrar a las escuelas policiales y pagar para ingresar a ellas porque dicen que luego se va a recuperar. Ese problema de corrupción ha minado todas las instituciones. Puedo seguir las coimas a nivel del Poder Judicial, del Ministerio Público, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros como prensa y como sociedad solo focalizamos la lucha contra la corrupción en determinados sectores políticos con algún interés político, vamos a abandonar esta verdadera problemática. Y lo que hace Villanueva simplemente es desnudar la magnitud y el carácter multicolor de la corrupción en nuestro país. Entonces creo que esto llama a una reflexión profunda en la que no pueden haber banderas políticas. La lucha contra la corrupción no es un privilegio de la izquierda, como ellos han querido decirlo a partir del 2018, satanizándole todos los actos de corrupción al otro sector. Tampoco es lo contrario. Es un problema nacional y si empezamos a entender eso, mi querido José, empezaremos tal vez a encontrar las soluciones a este tema que tú planteas de la estabilidad, de la falta de seguridad institucional que aqueja a nuestro país. Ahora, en este caso de Jaime Villanueva, usted ha planteado, dice, en efecto, se ha conocido y están personajes de todos los colores, ¿no? Pero ya empezamos con la selectividad, ¿no? Lo selectivo es lo que le ha hecho daño al país en los últimos años, ¿no? Exactamente. O sea, hay quienes piensan que hay corrupción buena y corrupción mala. Corrupción es corrupción, venga de donde venga. Entonces, vamos a ver si hay el temple necesario en las instituciones que tienen que investigar, porque este es un caso que nos pone a prueba, ciertamente, ¿no? Para ver en qué lado estamos. Es la realidad. Sí. Nos gusta o no nos gusta. Sí, cómo no. Con un detalle particular, mi querido José. Las declaraciones de Villanueva van a mostrar, en primer lugar, están ya poniendo en evidencia la precariedad de las convicciones con las que actúa la Junta Nacional de Justicia, porque descabezó
el Ministerio Público con unas declaraciones. En segundo lugar, o con unas meras declaraciones, que ni siquiera están corroboradas en unos chats, en unos teléfonos que no existen. En segundo lugar, está demostrando la inequidad de la Junta, que no tiene el mismo rasero, la misma lógica, el mismo proceso frente a involucrados de diverso color. Y entonces ahí estamos viendo un problema de inequidad. Y lo tercero es que si esta conducta de la Junta, porque la Junta puede reaccionar hoy, mañana y tomar medidas serias contra los involucrados, siguiendo el precedente que ha establecido en el caso de la fiscal Benavides, si toma esas medidas, uno dirá, oye, esta Junta está actuando de manera razonable y tiene una vocación de lucha contra la corrupción y de saneamiento del sistema judicial. Pero si no actúa de esa manera, lo que va a dejar en evidencia es que su conducta tiene una clara orientación y un sesgo político determinado, lo cual evidentemente va a, digamos, confirmar la sospecha de muchas personas sobre esta materia. Entonces, creo que esta es la prueba muy importante para la Junta, y tal vez la Junta no se está dando cuenta de la magnitud de este problema. Esto la va a desnudar si es que ella no actúa en igualdad de condiciones respecto de todos los involucrados. ¿Y cómo queda el Ministerio Público en estos momentos, doctor Salinas? Bueno, me parece que el Ministerio Público no va a tener otro remedio que entrar en un proceso serio de reorganización, es decir, algunos sectores rescatables de esa organización tendrían que empezar a trabajar y utilizar los mecanismos internos de las autoridades nacionales de control, de los sistemas propios del Ministerio Público, para que se vea que desde esa institución se puede hacer algún tipo de cambio. La Junta de Fiscales, Supremos, lo que fuera. De lo contrario, lo que va a pasar, mi querido José, es que lamentablemente cuando se lleva estos temas a tal extremo, se justifican las medidas de intervención extrema. O sea, al final, lo único que va a pasar es que va a llegar un momento en que esta situación va a ser tan clamorosa que no va a haber otra razón que una intervención mediante ley de parte del Congreso, una reorganización que puede ser discutida desde el punto de vista constitucional y lo que fuera, pero que va a, digamos, ser la situación a la que va a llevar esta anomia que la institución está poniendo en medio. Momento bastante complejo. No quiero dejar pasar de lado lo que usted mencionó al inicio de esta conversación. Estos acuerdos que se suscribieron frente al tema que se presentó en Machu Picchu, ¿no? Por la venta de boletos, ¿no? Y se ha creado una multiplataforma para efectos. O sea, ¿qué efecto puede tener esto hacia adelante, ¿no? Porque en realidad hubo muchas presiones y, como usted bien dice, ¿no?, el gobierno ha cedido con facilidad. Hacia adelante, ¿qué efecto puede tener en el caso particular de Machu Picchu y lo que está ocurriendo en el Cusco? El efecto más serio, estimado José, es el daño al destino turístico. El destino turístico Machu Picchu es un destino que, pese a ser una maravilla mundial, está dañado. Está dañado por años de conmociones sociales, violencia, alteraciones del orden, que originan la cancelación de paquetes, la inseguridad de los visitantes, etcétera. Entonces, la consecuencia de todo esto es que tú tienes, en los últimos años, primero, un deterioro en la cantidad de visitantes que llegan a Machu Picchu. No hemos podido llegar hasta ahora a la cifra del 2019. En segundo lugar, tienes un deterioro en la calidad de los visitantes. Es decir, vienen visitantes cada vez de menor presupuesto, que por lo tanto tienen un menor impacto en la economía regional, local y nacional. Y un tercer problema es, y esto de alguna manera lo he revisado con mucho cuidado, es que el nivel de satisfacción de esos clientes cada vez es menor. Anteriormente, la sublimidad, la magnanimidad de Machu Picchu hacía borrar todos los inconvenientes que existen en el transporte, en el trayecto, rutas llenas de basura, llenas de desmonte, alcaldes que no limpian sus distritos, problemas de congestión. Eso era borrado por una experiencia sublime en Machu Picchu, pero ni eso es suficiente ahora. Entonces, en ese contexto tienes un destino que está en decadencia y los destinos mueren, estimado José. Una medida como la que han tomado en el acuerdo de Machu Picchu, con tal de salir del problema, con tal de que no haya conflicto, lo único que hace es darle una estocada final a este destino. Porque, ¿qué se ha hecho? Se ha establecido, primero, que el manejo de las entradas no esté como están las entradas a los sitios turísticos del mundo, de manera virtual, en Internet, para que el turista decida cuándo y cómo llega a visitar un destino. Esa es la forma moderna de captar visitantes. No,
Ahora lo que han hecho es un cuoteo. El gobierno regional ha pedido su parte, la Dirección de Cultura ha dicho no me dejen, no me saquen de la foto, y la presidencia del Consejo de Ministros del señor Otárola también ha dicho yo quiero mi parte en este asunto. Y ellos en un triunvirato de burócratas van a decidir el destino de cómo se venden las entradas a un atractivo mundial. Eso es serio porque eso va a ser hecho con lógica burocrática y no va a tener lógica de mercado. Y lo último, se ha establecido dos cosas más. Se ha petardeado el centro de visitantes que se trabajó con mucha seriedad, que tiene hasta SNIF y proyecto, y que iba a permitir ampliar la capacidad de acceso a Machu Picchu al diversificar la visita, colocándolo en la vieja estación de Puente Ruinas al pie del puente. Pero ¿qué ha pasado? Producto de estos acuerdos mercantilistas que se filtran, han decidido sacar el centro de visitantes donde estaba previsto, donde estaba planificado y financiado, para ponerlo en donde está el Hotel Belmont Santo Eloy. ¿Y por qué? Porque imagino estos señores piensan que con esto le causan daño al señor Porqui, que es accionista de la empresa que tiene la concesión de este hotel. Pero en realidad lo que están haciendo es generar un monopolio en la hotelería de 5 estrellas y generar una concentración absurda de los visitantes en la zona más vulnerable. Entonces, este tipo de concesiones se dan cuando se tiene un gobierno débil. Ha sido firmado este acuerdo por el ministro de Comercio Exterior y la ministra de Cultura, así como la ministra de Ambiente. Entonces, eso te demuestra el grado de debilidad institucional que tiene este gobierno, su falta de agencia política. Mañana se van a parar 50 malhechores en Barrio Chino, van a pedir alguna cosa y el gobierno se los va a conceder con tal de que no haya desorden. Igual va a pasar en Patás. Ese es el problema serio que estamos viviendo. Un gobierno que con tal de tener una aparente tranquilidad cede a cualquier tipo de presión. Doctor Fausto Solina, como siempre, muy reconocido por esta comunicación desde el Cusco a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Que tenga buen día, muy amable. Muchas gracias, José. Un gusto saludarte. Hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento.